Bien, y fíjense que los dos terminan con una compulsión por ley a, como si pudiéramos decirlo en esta época, a hacerse cristiano. Nabucodonosor por decreto se opone a lo que había dicho antes y ahora por decreto obliga a ninguno a poder blasfemar en contra del Dios de Azarías, Misael y Ananías. Y el capítulo 6 termina con un decreto de obligados a temer a Dios, ¿no? Fíjense qué contradicción, ¿no? Empieza con una prohibición por ley y termina con una obligación por ley. Bueno, las dos cosas están mal, ¿no? Terminan mal. El cristianismo forzado que surgió en el Imperio Romano cuando se convierte Constantino fue quizás la peor cosa para la Iglesia, ¿no? Las idas y venidas de la inteligencia humana. Uh-huh. Bien, y terminan los dos, después de las pruebas, los tres prosperados y Daniel prosperado, después de pasar la prueba. Entonces, el tema que quería pasar, vamos a hacerlo lo más rápido que podamos, es el tema de las pruebas en los creyentes. Pregunta de rigor, pero creo que todos podemos decir con contundencia la respuesta, es una pregunta retórica. ¿Son probados los creyentes? Sin duda. Bien, ahí vi los gestos, sí, son probados. Bueno, en esta imagen que está puesta ahí, tenemos sin duda una figura de la compulsión a adorar a la bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis. Va a ser una prueba similar. Dice que todos van a estar obligados a rendir adoración a la bestia, no solo a ponerse la marca, sino a adorarla, y adorar la imagen de la bestia. Las dos cosas. A la bestia y a la imagen de la bestia. Y fíjense que la imagen del capítulo 3, perdón, de Daniel, tiene unas medidas que son de 60 codos por 6 codos, bueno, por 6 codos, y nos recuerdan el número de la bestia, que es el 666. Bueno, un detalle, ¿no? Para tenerlo presente. Pero las pruebas en los creyentes, yo quiero subrayar esto, porque los creyentes son probados. Después, un tema a discutir en el futuro es si la iglesia pasa o no pasa por la tribulación. No quiero meterme ahora con esto, pero sí quiero que quede claro de la Escritura todos los textos que hablan de que los creyentes sí son probados, y las pruebas tienen su objetivo en los creyentes. No es que a Dios se le escapa de las manos, y bueno, pierde algún que otro creyente en manos de los enemigos, sino que tiene un objetivo Dios en las pruebas de los creyentes. Bueno, algunas referencias. Bueno, este texto del profeta Zacarías lo salteo, pero dice que Dios va a refinar a su pueblo como se refina la plata, que los va a pasar por el fuego. Bueno, la prueba es referenciada, muchas veces lo vamos a ver como un fuego, y como el fuego que procesa y refina los metales, así la prueba refina y purifica a los creyentes. Lo vamos a ver en varios textos. Primera Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Quién lo lee? ¿Está ahí en pantalla o lo pueden leer de sus Biblias? En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas.
Bien. Bueno, yo estoy tratando de subrayar, pero no tengo el lápiz, es lo que me da el pulso. No estoy tachando la Biblia, estoy subrayándola. Esa es mi intención. Bueno, la fe se prueba, así como el oro es probado por fuego, la fe se prueba. Y si es necesario, no siempre. Y en eso no se pierde el gozo, ¿no? No se pierde el gozo. Y cuando se manifieste el Señor Jesucristo, va a ser hallada en alabanza. Y fíjense que dice, cuando Cristo se manifieste, va a ser hallada en alabanza. Perdón, tengo que borrar esto, ¿no? Bien. Primera Pedro capítulo 4. No os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os hubiese acontecido. Está hablando Pedro a creyentes, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y dice que esto es parte del juicio, y que el juicio comience por la casa de Dios. Dios, mediante las pruebas, quita cosas de nosotros que son de desechar y nos purifica. Sabemos que convivimos con el viejo hombre, y la prueba tiene ese efecto de mortificar el viejo hombre, quemar la parte que nos sirve, que nos ata, y dar lugar a la parte espiritual, a lo que nació de nuevo cuando recibimos al Señor Jesucristo. Santiago va más allá y dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce, perdón, quiero subrayar esto, produce. La prueba produce, no es algo malo para el creyente. Santiago dice, gócense, porque produce cosas interiormente. Bien. Y si alguno no entiende las cosas que le están pasando, y por qué le están pasando, y por qué es probado, y por qué está en alguna situación, en aflicción, lo que dice Santiago es, pida sabiduría, pídasela a Dios, Dios lo va a hacer entender, se lo va a dar abundantemente. Bueno, Santiago 1:12, ahí el mismo pasaje, cuando termina el texto, Santiago dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hay una renovación cuando uno pasa por la prueba y fue fiel en la prueba. Apocalipsis 2:10 dice, no temas lo que estás por sufrir. Una carta a una iglesia. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Lo mismo que dice ahí Santiago. Apocalipsis 3:10, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Romanos capítulo 5. Nos gloriamos, dice Pablo, en las tribulaciones. Bueno, están locos Pablo y Santiago, ¿no? Tened por sumo gozo, y acá Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, un carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona. Bueno, de nuevo, produce esa palabrita, la prueba hace cosas en la vida nuestra. Y el texto de Romanos 8 termina de manera brillante diciendo
¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación nos va a separar? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Todas pruebas sobre el creyente. Y dice, en todas estas cosas, o sea, en las pruebas, no aparte de ellas, en las pruebas somos más que vencedores, porque Dios hace cosas en el creyente en medio de las dificultades. A los que aman a Dios, dice un poquito antes en este mismo pasaje, todas las cosas les ayudan a bien. No que todas las cosas son buenas, pero que todas las cosas ayudan a bien, incluidas las pruebas. Bueno, y podemos seguir mucho, pero me quiero detener en este, como último. Pablo dice, tenemos esta vida que nos dio Dios, este tesoro, la vida del Señor Jesucristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Y de nuevo, hace referencia a las pruebas que pasan. Estamos atribulados en todo, angustiados, desesperados, perseguidos, derribados, pero no lo que dice ahí opuesto a eso. Pero llevamos en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cuando Dios aflige nuestra vida, cuando Dios permite que las pruebas toquen nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestros bienes, nuestra familia, lo que sea, nuestras relaciones, bueno, eso va a probar si la vida de Jesús realmente está en nosotros, ¿no? Lo exterior, lo malo, o va a desaparecer o va a ser lo único que quede. Pero si la prueba cumple su propósito, si uno la procesa espiritualmente, la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, y puse ahí ese cántaro roto, la figura es muy hermosa y esas figuras que nos pone el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza nos quedan grabadas en la memoria. Bueno, ahí tenemos los vasos de barro, los cántaros en la época de Gedeón, ¿se acuerdan? Y adentro las teas ardiendo. Bueno, ¿cuándo Dios da la victoria a Gedeón? Cuando los cántaros son quebrados y se ven las teas ardiendo. Bueno, así son las pruebas en la vida. Cuando esta parte externa es tocada por la mano de Dios, o que Dios permite que se toque y se quiebra, cuando el grano de trigo muere, entonces la vida realmente se manifiesta. Y Dios lleva gloria en la vida de los creyentes que son probados y son fieles en medio de las pruebas. Bueno, era una imagen muy linda, justo la escuché esta semana y no quería dejar de mencionarla porque queda grabada en la memoria, y si queda grabada en la memoria queda como ejemplo para cuando nos toque pasar dificultades. Bueno. Como cuando Pedro y Juan fueron azotados por hablar de Bien. Cristo y salen gozosos, ¿sí? Y volvían a predicar de Cristo triunfantes. Tal cual, bien. Buen ejemplo. Y tenemos ejemplo para ser dulce en la Biblia con creyentes que, no sé, Pablo y Silas cantando en el calabozo del fondo. Bueno, esta es una predicación de Spurgeon. Spurgeon era muy bestial predicando. Quiero leer esta predicación. Y piensen en una persona que falló en alguna prueba. Imaginémonos nosotros mismos fallando en alguna prueba. Pero lo que hace Spurgeon es apelar al corazón buscando el arrepentimiento. Pero es muy bestial como lo dice. Lo quiero leer. Dice, recuerden también que al ceder hacia el temor te degradas a ti mismo. Llegará un día que el hombre sentirá vergüenza de sí mismo. Se preguntará, ¿dónde se puede esconder su culpable cabeza? Mírale, allí está, el traidor que negó a su Señor. Cristo fue escupido y clavado en la cruz, y este hombre tuvo temor de reconocerlo. Para ganarse la sonrisa de una criada absurda, para escapar de las burlas de un compañero grosero, para ganarse unas pocas piezas de plata, para pararse con respeto entre sus prójimos,
Él le dio la espalda a su Redentor y vendió a su Señor. Y ahora, ¿qué se puede decir de él? ¿Quién le puede excusar? Los ángeles lo esquivan como un hombre que tuvo vergüenza del Señor de gloria. Él está vestido de vergüenza y de desprecio eterno. Aún los perdidos en el infierno se alejan de él, pues muchos de ellos fueron más honestos que él. ¿Hay un hombre como tal delante de mí? Yo lo convoco en el nombre del Dios vivo para que responda por su cobardía, que pase hacia el frente, que tome su crimen y que humildemente busque el perdón en las manos del Salvador de gracia. Qué apelación, ¿no? Para venir a Cristo, para buscar el perdón, para que se arrepienta. Imagínense al apóstol Pedro escuchándolo a Spurgeon, después de haber negado al Señor, ¿no? Y él dice, para ganarse la sonrisa de una criada absurda. Y está Pedro ahí. Bueno, y yo lo que quiero destacar es que aun cuando en alguna prueba hemos fallado como creyentes, si esa es nuestra ocasión, es duro lo que hemos hecho, no es menor lo que hemos hecho, vale la sacudida de la voz de Spurgeon, pero también escuchemos a Pedro, que experimentó la gracia de su Señor a pesar de que lo negó. Lucas 22, no lo leemos por amor al tiempo, pero les queda el registro, es cuando el Señor le dice a Pedro que lo pidió Satanás para zarandearlo como a trigo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la zaranda con el trigo? ¿No? Para aventarlo y que se vaya a la parte que nos sirve y que quede la sustancia espiritual. Bueno, el Señor le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro escribe esto en su primera carta, capítulo 5, referido a las pruebas. Y yo creo sin duda que él tenía en mente su propia experiencia. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, qué linda frase, el Dios de toda gracia, el que lo restauró a él, el que se acercó a él y le dijo, Pedro, ¿me amas? Después de haberlo negado 3 veces, y lo restauró, ese Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y que no va a fallar con ese llamado, con ese propósito, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo, ningún otro, ni la iglesia, ni un amigo, ni la esposa, ni los hijos, ni los padres, Dios mismo es el que enjuga las lágrimas y el que nos vuelve a restaurar la posición que hemos perdido por alguna prueba en la que hemos fallado. Hay que ir a Dios, hay que buscar gracia en sus manos, y Él mismo nos perfecciona, nos fortalece, nos afirma y nos establece de nuevo en la posición que hemos perdido, si es que hemos perdido en el fracaso de alguna prueba. Bueno, vamos a ser probados. En el tiempo del fin, esta prueba se va a hacer más dura, la sociedad se está volviendo cada vez más opuesta a Dios, y el permanecer fiel a Dios va a requerir cada vez más valentía. Bueno, tengamos presentes estos ejemplos de la Escritura. Bueno, y a toda velocidad vamos con los capítulos 4 y 5. Bueno, por ahí nos queda algún pedacito para la clase que viene. Si alguien, de nuevo, por más que yo quiero acelerar, pero si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere aportar algo, de nuevo, siéntanse en libertad. No entremos en mi aceleración. Vale la pena tomarse el tiempo, podemos saltear partes y no hay problema. Bueno, capítulos 4 y 5, estos capítulos también tienen una enseñanza paralela. Y yo le puse de título uno de los textos bíblicos de este pasaje, que es el cielo gobierna. ¿El cielo gobierna? Sin duda, desde la época de Daniel, el cielo gobierna. Y desde antes también. Bueno, eso está en el texto que está ahí, capítulo 4 de Daniel, versículo 26. Y de nuevo vamos a intentar que 2 voluntarios nos resuman el capítulo 4 y el capítulo 5.
Bueno, antes de resumir eso, fíjense este texto de Pablo, es cuando predica en Atenas. Dice, leo la parte, bueno, leo todo porque está lindo todo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, o sea, Señor es Señor, que es el gobernador, el dominador del cielo y la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. No es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es el que da a todos, vida y aliento, y todas las cosas, a todos los hombres. De una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado a todos los hombres el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando nos toque predicar, Dios quiera que sea esta semana, a alguien, tengamos conciencia de esto, que a esa persona a quien estamos hablando, Dios le controla la vida, le ordena los tiempos, le puso límites, le pone circunstancias para que lo busquen, Y quizás seamos nosotros los encargados de predicarles el Evangelio. Bueno, ¿quién resume? Capítulo 4. ¿Quién resume lo que le pasa ahí a Nabucodonosor? Vamos, vamos. Bueno, yo, em, bueno, esta visión que vio acá en Nabucodonosor es como que Dios había hecho un árbol frondoso con mucho follaje, que todos los pueblos venían y comían de esa nación y le daba a todos, a todo el mundo le daba todo, todo salía de ahí. Y bueno, y Dios a ese árbol le puso una atadura de hierro y de bronce para que, o sea, para que en vez de tener un corazón de hombre, le cambió un corazón y le dio un corazón de bestia y le dio una maldición de 7 tiempos, o sea, de 7 años, para que él anduviese errante, algo así. Bien. Creo. Bueno, lo que Bien. más destaca de eso que... ¿Y cómo termina? Él termina exaltando a Dios que, o sea, él termina exaltando siempre a Dios en que Él es el que gobierna, Él es el que pone reyes, saca reyes, y Él tiene dominio sobre todos los reinos, y bueno, que en ese momento Él, después de pasar esos 7 tiempos, alzó sus ojos y bueno, Él bendijo al Altísimo y glorificó a Dios. Bien. Que lo que lo llevó a esa situación fue su soberbia. Ahora por ahí vamos a leer un texto de eso. Y en esa situación de soberbia es humillado por Dios, bueno, es cortado de su reino, de su gobierno sobre su reino. 7 tiempos, no dice 7 años, uno puede interpretar que son 7 años, pero dice 7 tiempos. Nabucodonosor pierde la razón y funciona como un animal, como una bestia, ¿no? Como eso que ve Daniel en el capítulo 7. Bueno, ¿y quién repasa el capítulo 5? Cortito. Todo esto yo voy anotando en la nota conceptual. Belsasar, hijo de Nabucodonosor, lo sucede en su lugar, trae todos los utensilios que eran de la casa de Dios, de Jerusalén, y bueno, hace un gran banquete y fiesta. Y bueno, es medio como que transgrede al Señor, y aparece un dedo en la pared y escribe en un idioma raro que ellos no entendían nada, y entran en confusión, nadie sabía, y bueno, ahí aparece una mujer que dice que Daniel podía descifrar lo que había pasado. Y lo llaman a Daniel, y Daniel le dice lo que escribió ahí, que bueno, que ese mismo día él iba, por su soberbia, su atrevimiento, iba a perder su reinado, que Dios le quitaba
su reinado. Bien. Y esa misma noche, creo que esa misma noche murió. Bien, esa misma noche mueren, tal cual. Bien. Bueno, en los dos casos hay una advertencia previa. Pensando en esto que Dios a todos los hombres les hace llegar de una u otra manera información de quién es Él y de qué pretende. Fíjense el versículo 27 del capítulo 4. ¿Quién lo lee? Advertencia para Nabucodonosor. Dice, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Bien, lo invita al arrepentimiento. Esas son acciones propias de un corazón arrepentido. Y se lo dice Daniel con sus palabras directamente a Nabucodonosor. Pero Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, recuerden que él no era el rey, sino que estaba a cargo porque su padre, Nabonido, había viajado. Por eso él ofrece el tercer puesto en el reino, porque él era el segundo. Entonces dice, al que me interprete esto le voy a dar el tercer lugar en el reino. Bueno, fíjense lo que le dice Daniel cuando le reprocha lo que está haciendo. ¿Cuál fue la advertencia que tuvo Belsasar? Capítulo 5, versículo un poco largo, pero alguien que lo lea por favor, del 17 al 22. ¿Lo leo? Bueno, Sí. no sé si alguien lo quiere leer. Dale. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo, Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos y naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de la gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y como los asnos monteses fue su morada. Hierbas le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él sobre él a quien le place. ¿Sigo? Y el último, el 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Bien, él sabía la historia de su abuelo, de su ancestro, de su padre, como dice acá. Padre en el uso de la palabra padre que tenemos como ancestro, ¿no? Como los judíos que se decían nuestro padre Abraham, etc., ¿no? Descendiente de Nabucodonosor. Tiene una advertencia previa. Su abuelo pasó por una experiencia y él tendría que haber aprendido esa experiencia. Y dice, y vos no te humillaste para eso. Es un texto fuerte para los que son hijos de creyentes, ¿no? Los padres han pasado por una experiencia de conversión, sin duda se la deben haber contado a sus hijos, y los hijos, creyendo en ese ambiente, que se apartan del camino o que nunca se convierten, no tienen excusa, tienen una advertencia de Dios buscando que su corazón se convierta. Bueno, y en este caso no ocurrió. Bueno, seguimos. Tenemos la soberbia de Nabucodonosor en el versículo 29. 29 y siguientes, ahí tengo que corregirlo. 29 y 30. El rey Nabucodonosor, 12 meses después de la advertencia de Daniel,
pasea por su palacio en Babilonia y mira la ciudad y se dice, ¿no? Qué capo que soy, qué capo que soy, qué capo que debo ser. Y empieza a alabarse a sí mismo. Mirá, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Con mi fuerza, con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad. Ahí, dice, todavía estaba la palabra en su boca y en ese momento cae el juicio de Dios sobre Nabucodonosor. Bueno, en el texto que leímos, no lo vamos a volver a leer, el 22 y el 23 del capítulo 5, que el 22 lo leyó recién Susana, el 23 lo pueden leer mientras yo hablo. Habla de la soberbia también de Belsasar, que no se humilló ante la experiencia que había tenido su abuelo. Bueno, viene un juicio instantáneo sobre Nabucodonosor. En la misma hora se cumplió la palabra. Y lo mismo viene un juicio instantáneo sobre Belsasar. En el 5:30 dice, esa misma noche fue muerto Belsasar. Y una diferencia, Nabucodonosor tuvo otra oportunidad, levantó sus ojos al cielo, reconoció el gobierno de Dios. Bueno, Belsasar, yo no sé si tuvo otra oportunidad durante la noche, habrá tenido un tiempo, y en ese tiempo no se arrepintió, pero después de ese día no tuvo otra oportunidad. Bien. Y este texto se repite 3 veces en el capítulo 4 y el capítulo 5. Tengámoslo presente. El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Tiene dominio en el reino de los hombres. Y lo da a quien Él quiere. Dios lo da al que quiere. Si se lo quiere quitar a alguien, se lo quita. Dios sabe lo que hace, ¿no? Sabe por qué permite determinados gobiernos. Hay gobiernos que hacen pasar hambre al pueblo, hay gobiernos que dictan leyes en contra del mismo Dios, pero Dios tiene el dominio. Bueno, y vamos a dejar acá porque se nos fue la hora. Bueno, quería hablar, lo que sigue es la invitación al arrepentimiento, como Dios siempre invita al arrepentimiento. Y lo vamos a tener presente hasta el libro de Apocalipsis, hasta el final, hasta las plagas que están más duras de la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis vamos a ver que lo que Dios espera es arrepentimiento. Bien. Bueno, dejamos acá y no sé si hay alguien, voy a parar, si alguien quiere